Bienvenidos muchachos una vez más a estas clases virtuales. En el día de hoy vamos a seguir profundizando en el temario de JavaScript. Vamos a estar viendo estructuras de control, ¿sí? Vamos a ver if, vamos a ver for, vamos a ver while y algunas cosas más. Los invito a que veamos la introducción y empecemos directamente con la clase. ¿Les parece? Vamos a la clase. Buenas muchachos, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos en clase. En principio voy a empezar aclarando algo que quedó en el video pasado pendiente. Nosotros podemos utilizar, digamos, lo que se llama la anidación de funciones, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente nosotros podemos meter funciones dentro de otras, tanto en la construcción como en la utilización o el llamado de las funciones. Vamos a ver un poquito esto, ¿sí? Nosotros teníamos la función suma, ¿sí? Y luego hacíamos una declaración de una variable que se llamaba resultado, a la cual asignábamos el resultado de la función suma, ¿sí? Se guardara dentro de esa variable. Y luego lo que hacíamos era imprimir eso en pantalla, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar en el llamado, llamarla dos veces, por ejemplo, podríamos, ¿sí? Acá en el 99 usar suma otra vez, o en el 1 lo mismo, y hacer un llamado, por ejemplo, de 44 y 45, ¿sí? Eso, ¿sí? Me va a dar 89, más 1 tendría que ser 90. Si yo guardo esto, ¿sí? Y voy a ver el resultado, vamos a cargar de nuevo, 90, ¿sí? Tengo ahí el 90. Como ven, funciona. Lo mismo si yo lo utilizo del otro lado. Vamos a poner vamos a poner 98 acá, ¿sí? Y pongo suma y sumo 1 más 1. Esto me tendría que dar 100, ¿sí? Vamos a guardar, vamos a volver y ahí tengo de vuelta el 100. ¿Está bien? Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es anidar funciones para lograr un resultado. Ahora yo también, por ejemplo, podría hacer una función que se llame, por ejemplo, resta. Vamos a hacer resta, por ejemplo. Resta, ¿sí? Resta. Y vamos a ver, tengo mal configurado el teclado. A ver ahí. Perfecto. Bien. Resta, ¿sí? Entonces, yo acá, obviamente, lo que voy a hacer es devolver. Yo directamente esto lo voy a devolver así sin más. También un ítem A, ¿sí? Un ítem A, vamos a ponerlo así, menos un ítem B, ¿sí? Ese va a ser el resultado. Para eso tengo que cargar ítem A y tengo que cargar ítem B, ¿sí? Dentro de los parámetros. Algo que me parece que no aclaré la clase pasada es que en los parámetros, ¿sí? Si se fijan, no llevan el tipo, ¿sí? Como por ejemplo podría pasar en C++, por ejemplo, ¿sí? En JavaScript, ¿sí? Los parámetros no llevan tipo, ¿sí? Porque, digamos,
vamos a decir que el intérprete hace la suposición de qué tipo estamos hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá podría cambiar esto y hacer la suma de 98 y la resta de 3 y 1, ¿sí? Esto me tiene que seguir dando el mismo resultado. Si yo guardo y voy a la página y recargo, fíjense que me da lo mismo. Si yo vamos a cambiar para que se note la diferencia, voy a poner un 2, esto me tiene que dar 99. Voy a guardar y cambio 99, ¿sí? Eso es más o menos para que tengan una idea de que se puede anidar funciones, ¿sí? Y cuando hablo de anidar funciones también vamos a poder combinar estructuras de control. Entonces son mecanismos que son muy potentes a la hora de programar, ya que, bueno, obviamente nos permiten la reutilización de código y justamente lograr obtener el funcionamiento que nosotros queremos, ¿sí? Esa es la idea con la anidación. Vamos a pasar a los temas propiamente de la clase. Como les dije, en el día de hoy vamos a ver el tema de las estructuras de control. Así que vamos a empezar, si les parece. Bien, llegados a este punto, lo que vamos a ver en este momento, antes que cualquier otra cosa, son variables booleanas, ¿sí? Lo que se llaman variables booleanas. El álgebra booleana, digamos, es justamente parte, ¿sí? De la álgebra, ¿sí? Nosotros no nos vamos a adentrar, es bastante profundo el tema, pero nosotros vamos a ver algo básico que nos va a permitir poder conceptualizar todos los temas que tenemos que ver durante esta clase, ¿sí? En principio tenemos que decir que una variable booleana, ¿sí? Tiene dos posibles valores: verdadero o falso. Estos valores se representan utilizando los valores true para verdadero y false para falso, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una variable que se llame boolean result, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? Y esa variable puede tener, como les dije, dos posibles valores: true, ¿sí? Si yo quiero, true, si yo quiero que sea verdadero, ¿sí? O false, si yo quiero que sea falso. Vamos a dejarlo así en este momento, ¿sí? Sin asignar. Está declarado, pero no asignado, ni inicializado. Ok. Una vez que yo declaré, digamos, esta variable, ¿sí? Lo que me interesa es que podamos ver cómo nos va a ser útil, ¿sí? Así que en principio vamos a ver qué es lo que me muestra. Si yo, por ejemplo, utilizo esto y le asigno false y luego muestro la variable, ¿sí? Vamos a guardar ahí. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Un falso. ¿Por qué? Yo le introduje el valor falso, ¿sí? No es que esté, digamos, introduciendo nada. Por ejemplo, yo ahora voy a decir 1. Ahora vamos a ver esto, pero mayor que 0. Si yo guardo esto, ¿qué creen que me va a decir? ¿1 es más grande que 0? Bien. La respuesta, ahí tiene. Verdadero, ¿sí? 1 más grande que 0.
como pueden ver, ¿sí? Esta variable me permite guardar resultados lógicos, ¿sí? Si yo pongo true, obviamente el resultado que voy a tener también es un true. Si yo pongo, vamos a hacer al revés esta vez, 0 mayor que 1, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar? Un falso. ¿Está bien? Entonces, este tipo de variables me permiten guardar, en cierta forma, o sea, almacenar valores que son el resultado de una condición, ¿sí? Con esas condiciones vamos a comentar esto, ¿sí? Dadas las condiciones, yo puedo empezar a trabajar con lo que se llaman, por ejemplo, tenemos los if, ¿sí? Los if tienen esta estructura donde yo coloco en principio la palabra if, que quiere decir sí, ¿sí? Y se lee de la siguiente forma: si sucede esta condición, entonces ejecuto este código, ¿sí? O sea, ejecuto un código que está dentro del cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos a cambiar esto para demostrar que esto funciona y cómo funciona. Nosotros teníamos que teníamos un resultado acá arriba. Ese resultado daba un número, ¿sí? En este caso, si la resta de 3 y 1 me va a dar 2. Y si sumo 2 con 98 me da 100. ¿Sí? Dado eso, vamos a reemplazar esto y vamos a decir que si el resultado es mayor a 100, ¿sí? Tiene que ejecutar este código. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a borrar y vamos a poner un console log, ¿sí? Donde vamos a mostrar el texto, ¿sí? Es mayor a 100, ¿sí? Simplemente vamos a hacer esto. Vamos a poner y fíjense, no apareció nada. ¿Por qué no apareció nada? Porque 100 no es mayor que 100, sino que es igual. ¿Cómo puedo decir si es igual? Bueno, simplemente voy a hacer otro if que me va a mostrar si el resultado es igual, y el igual se coloca de esta forma o con 3. Hay una diferencia, pero todavía no la vamos a poner. Vamos a poner en este momento con 2 igual. Si es igual a 100. Si es igual a 100, entonces ejecuto el código que está dentro del if. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un console log que nos va a decir es igual a 100. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Bien, 100 es igual a 100. ¿Está bien? Ahora vamos a cambiar el número de arriba, el resultado, para que me dé más. Vamos a guardar F5 y fíjense, esta vez tengo es mayor a 100, ¿sí? Porque 101 obviamente es mayor a 100. Entonces, fíjense cómo está funcionando el if, ¿sí? Dada una condición que es booleana, ¿sí? Trabaja, o sea, realiza el código que está dentro del if si es verdadero, y si no, no hace nada, ¿sí? Vamos a escribir ahora cuáles son las condiciones que yo puedo tener. Vamos a hacer otro comentario para que luego puedan tenerlo a mano. Este código yo se los voy a dejar para que se lo descarguen, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer esto.
ahí. Y simplemente vamos a poner la mayúscula, condiciones posibles. Está bien. Vamos a armar acá un pequeño encabezado. Vamos a poner condición. Vamos a poner símbolo. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a ponerlo todo en minúscula. Disculpen. Hasta ahí. Hasta ahí vamos. Entonces, empecemos con lo primero que hicimos. Mayor. Mayor que. ¿Sí? Mayor que. ¿Sí? El símbolo es este. Y un ejemplo que podemos ver, por ejemplo, es... vamos a hacer un poco de espacio acá. Por ejemplo, podemos poner A mayor a B. ¿Sí? Vamos a duplicar esto y en vez de mayor vamos a poner menor. ¿Menor que? El menor se hace así, ¿sí? A menor que B. Después tengo mayor o igual que. Vamos a especiar un poco todo esto para que se vea bien. Ahí va. Entonces esto es mayor o igual que. ¿Sí? Entonces esto va a ser ahí. Ahí y ahí. Vamos, hasta el momento. Obviamente menor. Menor o igual. Menor o igual. Y tenemos también igual que. Este lo vamos a poner acá arriba. Igual, ya vimos que se trabaja con 2 o 3, no significan exactamente lo mismo, pero se pueden utilizar con los dos. Ya vamos a ver un poco en profundidad el tema ese. No los quiero confundir demasiado, pero en principio trabajenlo con 2 iguales, ¿sí? Igual que, y vamos a hacer distinto. Distinto que. Distinto que se trabaja con el signo de admiración y el igual. ¿Sí? Entonces, mayor que. Con mayor que, obviamente puedo decir si algo es más grande que otra cosa. Con menor que me quedo acá abajo. Ahí va. Con menor que, estoy diciendo todo lo contrario, que algo es menor que lo segundo. Igual, que son iguales. Distintos, que obviamente son distintos. Mayor igual y menor igual, ¿sí? Esas son las condiciones que yo puedo establecer en una estructura de control. En este caso, el if, ¿sí? Dado eso, yo podría hacer, por ejemplo, vamos a hacer una con... por ejemplo, con... Vamos a poner por acá. Vamos a hacer uno con menor o igual. ¿Les parece? Vamos a poner si el resultado es menor o igual que 100, entonces digo que, por ejemplo, vamos a hacer otro console log y vamos a poner que es menor o igual, ¿sí? O igual
es menor o igual. Está bien. Y acá confirmaría, o sea, si como resulta que lo que yo guardé en resultado es 100, va a salir tanto el cartel de es menor o igual y el de es igual a 100. Bien. Vamos a guardar. Cargar. Ah, bien, porque no modifiqué. Ahí está. Vamos a poner el 3 que estaba. Ahora sí. Y debería funcionar. Perfecto. Tenemos es menor o igual y es igual, ¿sí? Vamos a modificar el de si es igual, ¿sí? Vamos a sacar este, si es menor. Vamos a poner que diga que es menor. ¿Sí? A 100. Es igual a 100. Y, por ejemplo, ahora imagínense que yo no quiero saber si es mayor o menor. Simplemente quiero saber, vamos a comentar esto. Vamos a comentarlo. Imagínense que yo tengo solamente este if y quiero saber si es igual o distinto, ¿sí? ¿Cómo diría eso? Bien, no pondría dos if. Yo lo que puedo hacer es agregar la palabra reservada else, ¿sí? Colocar otra llave y hacer otro console log que me diga que es distinto de 100, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Bueno, vamos a hacerlo línea por línea, ¿sí? Acá lo que estoy diciendo es si resultado es igual a 100, ¿sí? Entonces muestro en consola y simplemente voy a poner mensaje y acá digo si no, mostrar este otro mensaje, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que estaría haciendo. Vamos a ver, abrir un poco más acá. Eso es lo que estaría haciendo con esta forma de realizar el if. Ahora, fíjense lo siguiente, no vuelvo a evaluar ninguna otra condición, siempre me manejo con la misma condición de esta manera con los if, ¿sí? Evalúo si es igual y hago una diferenciación en caso de que sea o no cierto. Esa es entonces una de las formas de trabajar con el if. Bien. Bien, además, fíjense que podemos utilizar más de una condición a la vez, ¿no? Por ejemplo, supongamos, vamos a poner acá que el resultado booleano es un falso, ¿sí? Entonces, yo tengo que, en este caso, vamos a poner que esta condición, ¿sí? Resultado es igual a 100. Bien, lo voy a encerrar para que se vea entre paréntesis y lo voy a separar, ¿sí? Eso me va a dar, digamos, un valor booleano, verdadero o falso. Entonces yo acá puedo añadir otra condición, una o más, ¿sí? Simplemente utilizando el operador, por ejemplo, y, ¿sí? ¿Cuál es el operador y?
¿sí? Con esto yo estoy diciendo que ambas condiciones tienen que ser verdaderas, ¿sí? En caso de que ambas condiciones sean verdaderas, ejecuta el primer bloque de código. En caso de que alguna de las dos no sea verdadera, entonces ejecuta la segunda, ¿sí? En este caso, yo voy a poner el resultado resultado booleano, ¿sí? Nosotros sabemos que resultado booleano o boolean result en este caso es falso. Por lo tanto, aunque el resultado es igual a 100, ¿sí? Va a, digamos, ejecutar el segundo bloque de código, ¿sí? Entonces acá lo que voy a poner es bloque de código del else, ¿sí? Y acá vamos a poner simplemente bloque de código del if, por decir, ¿sí? Entonces tengo el bloque de código del if y el bloque del código del else, ¿sí? Donde en el caso de digamos, concatenar dos condicionales booleanos, ¿sí? Con un i, lo que va a pasar es que ambas tienen que ser verdaderas, ¿sí? Caso contrario, si alguna de las dos o las dos son falsas, va a ejecutar la segunda parte, o sea, decir la parte del else, ¿sí? En caso de no tener else, obviamente no se ejecutaría nada. Entonces, veamos el ejemplo, ¿sí? A ver, no sé si lo guardé, no lo guardé. Y bloque de código del else, ¿sí? Ejecutado, porque como sabemos, el boolean result es falso, verdadero, y falso es falso. Ahora vamos a cambiar esto que está acá, ¿sí? Por un true, ¿sí? Vamos a decir que el boolean result es verdadero. ¿Qué pasa cuando eso es verdadero? Bueno, vamos a verlo. Para eso, ahí, y entonces ahí se ejecutó el if. ¿Por qué? Porque el número que tengo es 100 y porque el boolean result, ¿sí? Es verdadero. Bien, entonces puedo concatenar. También puedo utilizar el operador OR, ¿sí? ¿Cómo se escribe el OR? Bien, fácil. Con dos líneas paralelas, ¿sí? Indico que si una cosa u otra es verdadera, entonces el código que se va a ejecutar es el del if, ¿sí? Si no, el del else. Vamos a cambiar esto por false otra vez. Vamos a guardar y van a ver que se va a ejecutar la parte del if otra vez, ¿sí? Bien, en este momento están viendo que se ejecutó el bloque de código del if, porque, como les dije, el resultado es 100 y aunque el resultado booleano es falso, ¿sí? Es una o la otra, entonces va al if. Supongamos que vamos a cambiar esto para que el resultado sea distinto. Si vamos a decir, si sabemos que es 100, entonces vamos a decir si el resultado es distinto de 100 y booleano, o sea, el resultado booleano es verdadero, o sea, porque siempre que evalúo una expresión, acá tenemos boolean result, esto es lo que significa que el valor es verdadero, ¿sí? Si pasa que resultado es distinto de 100 y boolean result es verdadero, entonces ejecuto el bloque del código del if. Si no, el del else. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y
tengo el bloque de código del else, porque el resultado no es distinto de 100 y boolean result es falso. Por lo tanto, ninguna de las dos condiciones se cumple, ¿sí? Esa es, digamos, la forma de utilizar varias condicionales dentro de un if, ¿sí? Lo mismo puedo hacer para ejecutar las distintas estructuras de control que vamos a ir viendo a lo largo del video. Así que ya saben, pueden usar una o más condiciones para, digamos, lograr evaluar aquellas cosas que necesitan para ejecutar el código. Bueno, como vemos, entonces podemos lograr hasta ahora un montón de cosas con los if. Ahora, pensemos que necesitamos evaluar, digamos, una cosa, y si pasa eso, evaluar otra, ¿sí? Tranquilamente, nosotros podríamos decir, si seguimos lo que vinimos hablando, bueno, hablamos de anidación, entonces podría decir que puedo meter uno dentro del bloque de código del otro. Es decir, podría ser esto, ¿no? Condición. Y si se da, poner otro if acá. ¿Sí? Esto es totalmente válido. ¿Sí? Esto es totalmente válido, ¿sí? Y se puede realizar. O por ejemplo, vamos a sacar acá y vamos a poner código, ¿sí? Hacer un else, ¿sí? Y en caso de que se ejecute esta parte, preguntar otra cosa, if, y hacer la parte de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es totalmente válido. Pero, digamos, hacer esto significa, digamos, un choclo de código recontra enmarañado si se hace muy largo, ¿sí? Y muy largo me refiero a más de 2 if. Más de, incluso esto ya es algo, una estructura difícil de controlar. Entonces, JavaScript lo que nos propone es que si tenemos que hacer esto, lo que hagamos es simplemente poner esto, el is, la condición, y aquí entonces simplemente expreso cuál es la otra, ¿sí? Condición 2. Y obviamente a esto, al final, si yo termino de concatenar, yo acá podría hacer indefinidos else is, else if, ¿sí? Condición n, o sea, decir la cantidad que sea, y seguir, y al último hacer el else. Esto es totalmente válido. Esta es otra forma de trabajar con el if. Bien. Ahora bien, si bien el if es bastante versátil, hay que tener mucho cuidado en el uso. Ya vamos a ver más adelante que la utilización del if lo que hace en muchos casos es soldar, entre comillas, nuestro código y no permitir, digamos, que cambiemos ciertas cosas, ¿sí? Cuando yo establezco una comparación dentro de un if, lo que estoy haciendo es fijar a que esas condiciones siempre van a estar dadas para que yo las pueda evaluar, ¿sí? Entonces, mucho ojo con las cosas que evalúo, porque si lo que estoy evaluando va a cambiar, es decir, va a cambiar la evaluación y no el objeto, digamos, en sí, sino qué es lo que estoy evaluando cambia. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque esta forma de trabajar, como les digo, nos va a fijar el código. Entonces no podemos estar tampoco cambiando todo el tiempo el código.
Pero bueno, quería mostrarles también que existe la posibilidad de trabajarlo así. Si tienen dudas, como siempre, por favor, pregunten, ¿sí? También los invito a que revisen el post de Mozilla que les pasé anteriormente. Si no lo tienen, también se los voy a dejar en la descripción del video. Y en todo caso, siempre me lo pueden pedir, ¿sí? Así que, por favor, consulten la bibliografía que les voy dejando para poder ampliar un poco todo lo que vemos en los videos, ya que, bueno, si no sería muy extenso todos los videos y obviamente no podríamos avanzar demasiado. Una vez visto esto, se los voy a dejar comentado. Vamos a pasar a ver otra estructura de control que se llama switch, switch case o case, dependiendo el lenguaje. Tiene distintas formas, pero ustedes lo pueden llegar a conocer por case si trabajan en C++. Así que nada, ahora vamos a ver. Vamos a poner acá, quiero que bien documentado cómo usar esta parte. Bien, tenemos ahí entonces todo documentado. Ahora sí, entonces vamos a pasar al switch. Switch case o case, depende cómo lo conozcan. Vamos a comentar todo lo que tenemos acá para poder ver el tema del switch, porque me interesa que veamos un ejemplo, digamos, bastante que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo. Así que vamos a poner esto ahí, perfecto, ¿sí? Simplemente comentamos todo. Bien, bueno, una vez que tenemos todo comentado, si guardamos, vamos a ver que no debería salir nada, ¿sí? Tenemos absolutamente nada en nuestra consola. Vamos a imaginar que nosotros tenemos una variable nota, ¿sí? Esa nota, obviamente del 1 al 10, vamos a poner, por ejemplo, por el momento un 4, ¿sí? Y supongamos que queremos hacer un número limitado de acciones dependiendo de la nota, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar lo que son los switch, ¿sí? ¿Cómo se utiliza un switch? Bueno, ¿y para qué? Ahí lo vamos viendo. Switch, en principio, ¿sí? Switch, dentro de switch va lo que se va a evaluar, en este caso es la nota, está bien. Luego llaves, ¿sí? Así como si fuera, digamos, lo mismo que el if, nada más que en vez de if va switch. Y ahora es donde empieza a cambiar. Como yo estoy evaluando nota, ¿sí? Lo que tengo que armar son casos en los que la nota va a ser de un determinado valor. Por ejemplo, yo acá, case, ¿sí? En caso de que nota sea, por ejemplo, 4, ¿sí? O vamos a empezar bien, 0. Acá yo puedo poner un console log y decir que sacó 0, ¿sí? Voy a armar un break que después vamos a entrar en para qué sirve.
break, y luego sigo con el caso que sigue, ¿sí? Case 1, por ejemplo, ¿sí? Si el caso es 1, entonces y el texto. Así yo puedo seguir con todas las notas que me parezcan, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner el caso del 4, case, que es el que estamos trabajando. Case 4. Y vamos a poner... Todavía estás desaprobado, ¿sí? Entonces, acá el break otra vez, y así yo puedo seguir, ¿sí? Vamos a hacer un último caso que sea el 7, case 7, y aprobado. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso que sea algún otro número, nosotros utilizamos lo que se llama el caso por defecto, ¿sí? Para eso, default, ¿sí? 2 puntos, y acá algo que querramos que ocurra cuando sucede eso que no entra en ninguno de los casos que definimos, ¿sí? Vamos a hacer CLG y vamos a poner no sé qué poner, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros tenemos la nota que es igual a 4, ¿sí? Vamos a pasar acá, F5, todavía estás desaprobado, ¿sí? Porque, como yo bien puse ahí, es el texto que se muestra cuando la nota es 4. Si yo pongo, imaginemos un 2, ¿sí? Que no está definido, fíjense lo que pasa, ¿sí? No sé qué poner, ¿por qué? Porque como no está definido, ¿sí? Entra en el caso por defecto y se ejecuta todo lo que viene después. ¿Está bien? Entonces de esa manera yo puedo utilizar el switch, ¿sí? Lo mismo, o sea, acá pueden ir infinitas cantidades de líneas, ¿sí? Antes del break. Básicamente el break lo que hace es cortar lo que, digamos, estamos ejecutando, y sigue con la siguiente instrucción, ¿sí? Que no es ninguna de estas, sino que es lo que sucede luego de que termina el switch, ¿sí? Esa es la idea del break, más o menos, como para que tengan una idea. Bien, muchachos, ahora lo que vamos a ver es el tema de iteraciones, ¿sí? Las iteraciones dentro de lo que son las estructuras de control son muy utilizadas y son muy, pero muy importantes. ¿Para qué nos van a servir las iteraciones? Bueno, las iteraciones básicamente lo que nos permiten es lograr, digamos, repetir una secuencia de código, ¿sí? Digamos, muchas veces o una cantidad de veces n, y eso lo que hace es que nos permite ahorrar mucho código. Por ejemplo, vamos a armar directamente, si les parece, un nuevo archivo de JavaScript, ¿sí? Para eso vamos a crear un nuevo archivo acá. Le vamos a poner iteraciones, ¿sí? .js. Y lo que vamos a hacer, vamos a pasarlo para acá.
lo que vamos a hacer es incluirlo dentro del index, si les parece, ¿sí? Recuerden que cuando incluimos el código, siempre en la parte de abajo, ¿sí? Se pone lo que es JavaScript. Vamos a ver ahí. Muy bien. Y acá vamos a incluir entonces el script, ¿sí? Script, ¿sí? src. Y acá vamos a poner iteraciones.js, ¿sí? Ya les expliqué por qué, ¿sí? Los archivos se cargan al final porque, digamos, si no, la página tarda más en cargar, ¿sí? Porque carga de manera secuencial. Entonces, recuerden, siempre al final. Si no recuerdan bien, digamos, esto de cómo insertar un archivo de JavaScript en el HTML y demás, les recuerdo que tienen el video anterior donde hablamos del tema y vimos los primeros pasos en JavaScript. Bien. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es crear nuestra primera iteración que vamos a utilizar. En este caso va a ser la iteración while, ¿sí? Como importante a mencionar es que la iteración while, ¿sí? Se va a ejecutar mientras la condición que nosotros pongamos sea cierta, ¿sí? Vamos a imaginar que a nosotros nos interesa mostrar por pantalla los primeros 100 números, ¿sí? Del 1 al 100. Entonces, si nosotros lo hiciéramos normalmente, nosotros lo que tendríamos que hacer es armar un console log, ¿sí? Que mostrara, por ejemplo, vamos a armar un número, ¿sí? Let num, al cual le vamos a asignar un 1 y vamos a mostrar esa variable acá en principio, ¿sí? Vamos a poner num, ¿sí? Y luego yo tendría que sumarle un 1 a num, ¿sí? Así que esto lo podría hacer así para que se entienda. Hay otras formas de adicionar 1 a una variable si las hay, si las conocen bien, pero bueno, esta es la forma, digamos, que me parece es más entendible, al menos en un principio. Sumo 1 al valor que ya tengo y entonces lo que debería hacer es otra vez mostrarlo, ¿sí? LG y num, ¿sí? A ver ahí qué es lo que tengo entonces. Vamos a mostrar la consola, ¿sí? Bueno, eso es del ejercicio anterior, lo que aparece. Pero si recargamos, ahí 1 y 2, ¿sí? Tengo el primero, que me muestra, ¿sí? Y luego muestra 2. Si yo lo quiero hasta el 100, lo que tengo que hacer es copiar y pegar esto muchas veces, ¿sí? ¿Sí? Vamos a guardarlo como para que vean que funciona, ¿sí? 1, 2, hasta 10. Bueno, imagínense si todo eso copié, ¿cuántas veces tendría que repetir el código? Como ya bien dijimos, si yo tengo que repetir código, probablemente lo pueda hacer mejor. Y es acá, en este caso en particular, donde entran las iteraciones. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y entonces, digamos, una forma de hacer esto es, por ejemplo, armando una iteración while, ¿sí? Donde yo voy a meter una condición. Por ejemplo, a nosotros lo que nos interesaba era hacer la numeración hasta 100, así que le voy a poner, mientras que el número, ¿sí? Que se evalúe sea menor o igual a 100, ¿sí? Y
digamos, acá va a suceder, digamos, lo que me interesa a mí, que es que se imprima por consola, ¿sí? el número, ¿sí? Entonces acá el número. Si yo, además, una vez que se imprime, yo tengo que sumarle, ¿sí? 1 para que evalúe el siguiente y me diga si, o sea, que evalúe el siguiente y lo imprima o no. Entonces, al número, ¿sí? Le sumo 1. Estamos de esta manera, ¿sí? Se va a imprimir hasta el 100. Vamos a, ya que estoy acá, lo que voy a hacer es comentar esta línea para que no se ejecute, ¿sí? No se ejecute lo que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Entonces solo tenemos lo que hicimos hasta ahora. Vamos a recargar la página y fíjense que yo tengo en la consola del 1 hasta el 100. Fíjense lo corto que es esto, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que está pasando acá? Declaro una variable a la cual le asigno como primer valor un 1. Evalúo en el while, que quiere decir mientras en inglés, mientras esta condición sea cierta. ¿Cuál es la condición? Que número sea menor o igual a 100, ¿sí? Va a imprimir en consola ese número que evaluó y le va a sumar 1. En el primer caso, lo que va a pasar es que yo tengo como número, como num, tengo un 1. Y dice, 1 es menor o igual a 100. Sí, es menor o igual a 100. Entonces, imprimo en consola el número, ¿sí? El num. Y a ese num que tenía le sumo 1. Pasa al 2, ¿sí? Ahora num vale 2. O tiene almacenado el 2. Entonces, número, o sea, num, ¿es menor o igual a 100? Sí, y vuelve a repetir. Cuando llega a 101, ¿sí? 101 no es menor o igual que 100. Y por lo tanto no ejecuta nada de todo esto y sale. Vamos a ver eso. Vamos a imprimir el número que me quedó. Para eso, se elige al final de todo. Y simplemente vamos a imprimir, vamos a poner, por ejemplo, número final, ¿sí? Y vamos a poner que imprima num, ¿sí? Como verán, entonces estoy concatenando, como ven, números y strings. Así, digamos, se realiza. Vamos a guardar esto. F5, vuelvo a guardar. Y el número final, como pueden ver acá, es 101. O sea que fue el último que evaluó, como bien habíamos dicho, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá en vez de 100, de 1, tengo 200? Cuando entra en el while, número, ¿sí? El número vale 200, por lo tanto, número no es menor o igual a 100. Y por lo tanto no se ejecuta. Si yo ejecuto esto, número va a valer 200. Bien, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y como ven, número final 200. No se le sumó ni se imprimió nada, ¿sí? Porque no pasó, digamos, la condición que tiene el while. Vamos. Ahora vamos a ver lo que podemos hacer con el break y el continue, ¿sí? Dos sentencias, dos instrucciones que nos pueden servir, digamos, en cualquier bloque de código, digamos, donde tengamos una estructura de control. En este caso lo vamos a ver dentro del while, que es lo último que vimos hasta el momento. No sé si recuerdan, igual ya habíamos usado el break dentro de lo que era el switch. Pero bueno, vamos a ver
cómo funciona en otros ámbitos, para también terminar de entenderlo. En un principio vamos a trabajar con el break. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer que, digamos, llegado a un punto o dado una condición, el código o el bloque de código, digamos, que estamos trabajando termine, ¿sí? Recuerden que siempre, digamos, nosotros vamos a tener un espacio, digamos, de dominio de tanto de las variables como de las instrucciones, que, digamos, van a ser ejecutadas, obviamente, dependiendo de algunos factores dentro de ese código. Entonces vamos digamos, al ejemplo. Nosotros acá, por ejemplo, podríamos hacer que, llegado al 50, si se ejecuta de forma secuencial, o digamos desde un número anterior al 50 hacia el 100, se corte, digamos, este ciclo while. Bueno, como lo haríamos, en principio vamos a hacer un if, que ya lo vimos, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, si número, ¿sí?, es igual a 50, entonces lo que va a pasar es que vamos a realizar un break, ¿sí? Si acá vamos a poner fin de ciclo, vamos a ponerlo en un console log CLG, y vamos a poner un fin de ciclo, como para ver, digamos, lo que va pasando, ¿sí? Entonces ahí tenemos un número y vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a empezar desde el 45, ¿sí? Y vamos a ver que cuando llega al 50 corta, ¿sí? Esto lo vamos a pasar acá. Incluso vamos a ver, ¿sí?, se va a imprimir el número y nada de esto se va a ejecutar, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí arriba. Entonces acá, en otras palabras, lo que va a pasar es que, por ejemplo, vamos con el 49, ¿sí? Imaginemos que se ejecuta todo hasta el 49. Número es igual a 49. Número 49 es menor o igual a 100, sí, es menor o igual a 100, por lo tanto entra dentro del ciclo, ¿sí? 49 es igual a 50, no, entonces esto no se ejecuta, ¿sí? La evaluación del if es falsa, por lo tanto no se ejecuta. Y imprimo el número, que va a ser 49, sumo 1, o sea que el número pasa a ser 50, ¿sí? E imprimo acá en consola este texto que dice fin de ciclo, ¿sí? Vuelvo para arriba, evalúo. 50 es menor o igual a 100, sí. Acá pregunto si 50 es igual a 50, es correcto, y por lo tanto corta el ciclo y va a pasar a donde dice console log, ¿sí?, número final igual, bueno, es al número, ¿sí? Esa sería, digamos, la secuencia de lo que debería pasar. Así que vamos a verlo. Perdón, disculpen. Vamos a guardar y vamos a pasar acá para ejecutar. Ejecutamos. Ahí va. Bien. 45, fin de ciclo. 46, fin de ciclo. Es decir, que estamos haciendo toda esta parte, ¿sí?, porque ninguno de esos números es igual a 50. Hacemos esto, ¿sí?, y llega el fin de ciclo. Una vez llegado al fin de ciclo, vuelve a empezar. Entonces, 45, fin de ciclo. 46, fin de ciclo, etcétera, etcétera, hasta el 49, fin de ciclo. El número final es 50, ¿sí?, porque no llegamos a sumar ningún número.
¿sí? De esa manera entonces podemos hacer que se salte, digamos, todo el bloque de código. Obviamente todo esto, a ver, el break acá lo que va a saltar es esta parte. Fíjense que esta parte sigue ejecutándose, ¿sí? Tiene que ver por espacio de dominio, ¿sí? El espacio del dominio, ¿sí?, de ese break va a ser este bloque de código. Entonces va a escapar, o digamos, va a saltar esta parte, ¿sí? El resto se va a seguir ejecutando. Bien, ahora la otra sentencia que les dije que íbamos a ver era el continue, ¿sí? Vamos a trabajar con el continue. Vamos a poner continue, ¿sí? Vamos a pasar la sumatoria ahí arriba, el incrementador, ¿sí? Y vamos a dejar estos dos ahí abajo. Lo que va a pasar con el continue es que nosotros vamos, bueno, obviamente acá vamos a sumar 1, ¿sí?, al número que ingrese. Y si el número es igual a 50, entonces vuelve a, digamos, la parte principal, a la parte, al inicio, digamos, del bloque de código. En este caso, ¿sí?, es la cabecera del while, donde se evalúa una vez más ese número, que obviamente va a ser dada esta condición 50, ¿sí?, y va a sumar 1. Entonces después va a pasar de esto y sí va a terminar ejecutando esto. Por lo tanto, lo que voy a tener es que vamos a hacer un salto del 49, ¿sí?, al 51, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos desde el 49. Tenemos el 48, ¿sí? Tenemos el 48. Entra el 48. A 48 se le suma 1, 49. ¿Sí? 49 no es igual a 50, por lo tanto esto no se ejecuta. Y pasamos a ejecutar estas dos impresiones en consola, ¿sí? Tanto el número, ¿sí?, como este texto que dice fin de ciclo, ¿sí? Una vez que pasa eso, ¿sí?, sumamos, llegamos acá, tenemos el 49. 49 más 1, 50. 50 sí es igual a 50. Y entonces esta parte, ¿sí?, o sea, todo lo que resta del código dentro del bloque no se ejecuta y volvemos al principio. La diferencia con el break es que el break directamente sale, ¿sí?, y continúa ejecutando fuera del bloque de código. En cambio, el continue lo que hace es, digamos, volver a empezar con los nuevos valores que tenga almacenados. ¿Se entiende? O digamos con lo que, con las variables como estén seteadas en la última instancia, ¿sí? Entonces acá, bueno, si pasa del 50, ¿sí?, el número 50 igual a 50 y pasa, vuelve a empezar. 50 es menor a 100, por lo tanto ingresa dentro del bloque. A 50 se le suma 1, 51, ¿sí? Y por lo tanto acá ya deja de ser igual. 51 ya es distinto de 50 y se ejecuta esta parte de acá, ¿sí? Y bueno, obviamente se seguiría ejecutando hasta llegar a 100. Esa es la idea. Vamos a ver cómo funciona entonces. Cómo queda funcionando. P5. Bueno, y ahí ven, ¿no? Acuérdense que nosotros habíamos puesto 45. 45 suma 1, 46. Bueno, repitió, ¿sí? 46 es la impresión de consola del número y el fin de ciclo, ¿sí? Número y fin de ciclo. Así hasta llegar al 49, fin de ciclo. Y saltamos directamente al 51, como les dije que iba a pasar, digamos, porque obviamente 50 igual a 50 y no tomó lo que seguía, digamos, en el bloque de código. Esa es la idea entonces en cuanto al break y al continue, ¿sí?
Espero que hasta ahora esté siendo lo suficientemente claro. Vuelvo a repetir, chicos, si tienen dudas me consultan, ¿sí? Ya saben que me pueden mandar mensaje privado, que pueden dejar algún post en, en la actividad, o directamente en la página principal de Classroom. Así que nada, por favor, consulten. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora nuestra última iteración, ¿sí? Nuestra última estructura de control, que es el ciclo for, ¿sí? También es una forma de iterar código, es decir, digamos, de lograr una repetición del código, ¿sí? De manera, vamos a decir, automática, como para que lo entiendan. Tranquilamente, digamos, podemos, donde usamos un while, podemos usar un for y viceversa. Pero bueno, son distintos mecanismos y depende, digamos, de cómo programemos y de la circunstancia, digamos. Algunas situaciones van a depender que usen uno u otro, ¿sí? Para algunas cosas, alguno es más cómodo que otro. Entonces lo que vamos a hacer es comentar este código y vamos a realizar lo mismo con el ciclo for, ¿sí? Para eso, vamos a explicar, ¿sí? Hasta ahora algo que yo no les comenté, que esta parte de acá se llama cabecera de la función, ¿sí? Cabecera. Eso, digamos, es donde se define cómo va a trabajar la función, ¿sí? En este caso, el ciclo de iteración for, ¿sí? Las funciones trabajan de la misma manera. Nosotros habíamos visto las funciones, ¿sí? Y trabajan de la misma manera, ¿sí? Donde yo tengo el nombre de la función, ¿sí? Y cómo va a trabajar. En este caso, en el caso de las funciones, acá van los parámetros. En el caso, por ejemplo, de las iteraciones, van las condiciones, ¿sí? El caso de la iteración for, ¿sí? Es algo peculiar, ¿sí? Vamos a escribirlo. En principio, obviamente, va la palabra reservada for, que es el nombre de la instrucción, ¿sí? Luego unos paréntesis, y dentro de los paréntesis, ¿sí? Va toda la forma, digamos, de trabajo, de iteración de esta estructura de control. En principio, acá lo que primero tenemos que hacer es definir un índice, ¿sí? O un número sobre el cual se va a iterar. En el caso de while, nosotros lo hacíamos dentro del bloque de código, ¿sí? Teníamos el número al cual le íbamos sumando uno nosotros de forma, digamos, manual, pero acá lo va a hacer de forma automática. O sea, va a ser ese mismo proceso pero de forma automática. Simplemente tenemos que definirle una variable que vaya incrementándose, ¿sí? Puede ser tanto interna como externa, y el for lo va a ir incrementando. Vamos primero con la forma interna, ¿sí? Nosotros acá vamos a definir una variable, ¿sí? Simplemente en este caso, en el caso del for, no hay que definir ni let, ni var, ni constante, ni nada, ¿sí? Vamos a declararla simplemente. Vamos a decir que va a ser un índice, ¿sí? Va a ser, le vamos a asignar un valor inicial, ¿sí? En este caso yo voy a poner, por ejemplo, un 0, punto y coma, ¿sí? Y entonces ahí yo ya tengo definido el número, ¿sí? O justamente el índice con el cual va a iterar el ciclo for. Luego vamos a tener la condición,
¿sí? Que se va a cumplir, o sea que debe cumplirse. El for se ejecuta solo si la condición es verdadera, ¿sí? Por lo tanto, yo acá voy a poner que índice tiene que ser menor o igual que 100, ¿sí? Hasta ahí vamos. Menor o igual que 100. Esa es la condición. Y luego un incremento. Yo algo que no les dije, pero supongo que muchos lo van a saber, es que una forma de hacer esto mismo que está acá, es decir, incrementar en 1, es hacer lo siguiente. Poner el nombre de la variable que se quiere incrementar más, ¿sí? Eso lo que va a hacer es incrementar en 1, ¿sí? Incrementa en 1 el valor de la variable. ¿Está bien? También se puede hacer más. Pero hay diferencias sutiles, ¿sí? Ya las vamos a ver en su momento. Pero por ahora utilicen índice más, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que al valor que tenía, ¿sí? Le va a sumar 1. Es como hacer la declaración de que número es igual a número más 1. ¿Bien? Bien. Entonces acá ya tengo lista. Ya tengo listo la cabecera. Tengo lista la cabecera de mi iteración. Abro llaves y procedo a armar el bloque de código, ¿sí? Acá lo que voy a hacer simplemente es un console log donde voy a mostrar el índice. ¿Está bien? Y eso me va a generar, digamos, todo lo que tenía hasta el momento. Vamos a ver cómo funciona. F5 y bueno, ustedes ven desde el 0 hasta el 100. Bien, esto que aparece acá es porque el número final, digamos, sigue siendo el que yo tenía acá. Esto también lo vamos a comentar. ¿Sí? O lo puedo cambiar y puedo poner, por ejemplo, índice. Para que vean, vamos a ejecutar de nuevo. Y van a ver que el número final es 101. ¿Por qué? Perdón. Porque 100 es igual, menor o igual a 100, le suma 1 y ejecuta, ¿sí? Cuando llego al 99, hago el... ¿sí? Llego al 99, es menor o igual, le suma 1, tengo 100. Ejecuto. Luego con el 100 pregunto si es menor o igual y es menor o igual. Entonces índice más, le sumo 1. Ejecuto y vuelvo a preguntar. Y entonces acá la condición ya se rompe porque 101 es mayor que 100. Y por lo tanto ya esto no se ejecuta, ¿sí? Pero de esa forma entonces yo puedo ejecutar, digamos, el código. Bien. También, así como usamos el break y el continue, también lo podemos utilizar dentro del ciclo for. Si yo acá, por ejemplo, hago un continue en el 50, ¿sí? If índice igual a 50, continue. Y entonces no va a imprimir nada. Vamos a verlo. Bueno, vamos al 49 y pasamos al 51. ¿Está bien? Entonces de esa manera logro imprimir, ¿sí? Todos menos el 50, por ejemplo. O puedo salir
cortar en el 50, break, y fíjense que imprime hasta el 49. ¿Sí? Eso es todo por el momento en cuanto a teoría para ver, ¿sí? Vamos a pasar a darles la actividad de este video. Bien, les dejo en el aula virtual un archivo de Word, se lo voy a dejar tanto en Word como PDF, donde tienen varias actividades para realizar. Acá tienen, digamos, las actividades. Fíjense, bueno, por ejemplo, la primera es crear una variable llamada carname, ¿sí? Y asignarle el valor Volvo, ¿sí? Bueno, y así tienen 20, ¿sí? Que van a, digamos, cubrir más o menos lo que vimos hasta el momento. En la siguiente clase vamos a ver algo de arreglos, ¿sí? Si podemos también algo de objetos y demás. Vamos a tratar de terminar de cumplir, digamos, con lo necesario antes de iniciar un proyecto, donde obviamente vamos a seguir viendo cosas, pero más que nada es desarrollo y práctica, ¿sí? La idea es que a partir de estos conocimientos mínimos empecemos a desarrollar digamos alguna actividad que sea digamos para todo el año o intentarlo al menos, y bueno, que nos permita seguir aprendiendo cosas sobre JavaScript y demás. Hasta acá el video. Disculpen las demoras y demás. Si tienen consultas, por favor no olviden dejármelas. Voy a estar respondiendo lo antes posible. Por favor, no dejen de consultar las dudas, ¿sí? Ante cualquier cosa me escriben. Yo, ni bien tenga la posibilidad de contestarles, así va a ser, ¿sí? Eso fue todo. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Hasta luego.